Si tienes pensado ir a ver La Odisea de Christopher Nolan, este vídeo puede mejorar el disfrute de esa experiencia. Porque no es solo un poema antiguo, es una historia que conecta directamente con las obsesiones que son una constante en el cine de Nolan. Así que olvida las clases de literatura del colegio, porque aquí vamos a buscar sin spoilers las pistas ocultas que el propio Nolan ha ido dejando a lo largo de su cine y en el tráiler de La Odisea. En La Odisea, el tiempo no es solo un marco en el que la historia ocurre. Es parte del problema. Ulises no vuelve a casa en unas semanas ni en unos meses. Tarda 20 años, y durante ese tiempo el mundo ha seguido sin él. Mientras él se enfrentaba a pruebas, naufragios y a retrasos constantes, en Ítaca la vida continúa, su familia envejece, su hijo crece sin él, su nombre empieza a convertirse en recuerdo, en duda, casi en una historia que algunos ya no están seguros de que sea real. Y cuando finalmente regresa, el verdadero choque no es solo lo que ha vivido, sino lo que ha perdido. El tiempo no se ha detenido esperándolo, ha seguido su curso sin permiso. Esa sensación, la idea de haber llegado tarde a tu propia vida, es una de las ideas más potentes del cine de Christopher Nolan. En películas como Interestelar o incluso en la estructura fragmentada de Memento, el tiempo no es un escenario neutral, es algo que se escapa, que se rompe, que separa a los personajes de aquello que intentan salvar. Y en el fondo, lo que aparece una y otra vez en su cine no es solo la obsesión por el tiempo en sí, sino el dolor que produce el tiempo perdido. El tiempo que no se puede recuperar. El tiempo que, como en el caso de Ulises y su familia, sigue avanzando inexorablemente en una vida que no han vivido. Pero el tiempo no es la única conexión. En el cine de Nolan, el conflicto no siempre viene de lo externo, a menudo viene también desde dentro, de la mente, de lo que queremos recordar y de lo que interpretamos como real. En Inception, traducida en España como Origen, los personajes no se enfrentan solo a obstáculos físicos, sino a algo mucho más inestable. Mundos construidos dentro de la mente donde los recuerdos se mezclan con la culpa y la imaginación empieza a comportarse como si fuera real. No es casualidad que gran parte de la tensión de la película venga de no saber si lo que estamos viviendo es auténtico o no, si el enemigo es externo o si en realidad está dentro. Y si volvemos a la Odisea, esto aparece de forma sorprendentemente clara en uno de sus episodios más simples y al mismo tiempo más inquietantes, el país de los lotófagos. Cuando los compañeros de Ulises prueban el loto, no ocurre nada espectacular. No mueren, no luchan, no hay monstruos, simplemente olvidan. Pierden el deseo de regresar a casa, pierden la urgencia del viaje, la idea de Ítaca deja de importarles, y eso es exactamente lo que hace que el episodio sea tan importante, porque el mayor peligro no es la destrucción, sino la pérdida de la memoria de nuestros objetivos. Y en ese sentido la conexión con Nolan se vuelve muy clara. En su cine, la amenaza más constante no es solo la que destruye a los personajes, sino lo que altera su percepción de la realidad hasta hacerles dudar de quiénes son y por qué están haciendo lo que hacen. En su caso, es un sueño que se vuelve más convincente que la vida real. En el otro, es una planta que hace que el regreso deje de parecer necesario. Pero el resultado es el mismo. El héroe puede perder el camino, no ya porque no pueda volver, sino porque deja de querer hacerlo. Hay una tercera pista, quizás la más importante de todas, la obsesión. En el cine de Nolan, los protagonistas no solo se enfrentan al tiempo, a la percepción de la realidad, también se enfrentan a ellos mismos, a una idea fija que los consume. Son personajes que no avanzan por casualidad ni por destino, avanzan porque están obsesionados, porque hay algo que no pueden dejar ir. En The Dark Knight Batman, no es simplemente un héroe que protege Gotham, es alguien que se define por una pérdida. Su identidad está marcada por una herida que nunca termina de cerrar, y su sentido de la justicia se convierte en una forma de obsesión que le impide detenerse. Y en Oppenheimer, el caso es todavía más claro. Robert Oppenheimer no es retratado como un inventor distante, sino como alguien atrapado por el peso de lo que ha creado. Su mente no puede separarse de las consecuencias de su propia obra, y esa imposibilidad de soltar el pasado se convierte en el núcleo emocional del personaje. En ambos casos, lo que impulsa a estos protagonistas no es la calma ni la claridad, sino una fijación interna que les arrastra hacia adelante incluso cuando ese avance tiene un coste personal enorme. Y si volvemos a la Odisea, Ulises encaja de forma sorprendentemente precisa en ese mismo patrón. No es un personaje que simplemente quiere volver a casa, es un hombre que no puede dejar de intentarlo, que persiste incluso cuando todo parece diseñado para que abandone el camino. Su viaje no es lineal, es obstinado, y ahí es donde la conexión con Nolan se vuelve especialmente interesante. Porque tanto en su cine como en la historia de Ulises, el héroe no está definido por la fuerza o por su destino, sino por su incapacidad de soltar aquello que le define.
Como ves, Nolan no ha tenido que cambiar su estilo para adaptarse a un mito clásico de 3000 años de antigüedad. Ha sido al revés. Ha elegido la Odisea porque reúne en una sola historia todas las obsesiones que lleva 20 años filmando. Por eso esta película promete ser su obra definitiva. Ahora que ya tienen las pistas del director, es hora de entender qué es realmente la Odisea. Porque aquí es donde la mayoría de la gente comete el primer gran error. Muchos entran al cine esperando una película clásica de acción y aventuras. La Odisea suele explicarse como una aventura de monstruos, islas, pruebas y criaturas míticas, pero esa es solo la superficie. Es una historia sobre el regreso. De hecho, los griegos usaban la palabra nostos para definir el viaje de vuelta a casa. De ahí proviene nuestra palabra nostalgia. No es una aventura divertida, es la dolorosa y desesperada lucha de un hombre por no ser olvidado por los suyos. Y de este viaje nace el segundo gran tema que verás en pantalla, la identidad. Piensa esto, ¿quién eres tú después de pasar 10 años en una guerra brutal y otros 10 años sufriendo en el mar? Cuando Ulises por fin pisa su tierra, nadie le reconoce. En su propia casa lo dan por muerto y su puesto ha sido ocupado por extraños. Ulises ya no es el rey glorioso que se fue, es un fantasma. La película nos va a plantear una pregunta muy incómoda. ¿Es posible recuperar tu vida y volver a ser el mismo tras haber vivido 20 años de tu vida de lucha, peligros y sufrimientos? Es una historia sobre qué le ocurre a una persona cuando pasa demasiado tiempo lejos de aquello que le definía. Porque lo verdaderamente importante no son los cíclopes, ni las sirenas, ni los dioses que intervienen en su viaje. Lo importante es que el tiempo sigue avanzando sin él, y que cada año que pasa, Ítaca deja de ser exactamente el lugar que él recuerda. Su hijo crece sin su presencia, su esposa aprende a sobrevivir a la incertidumbre. Su nombre empieza a convertirse en una historia contada a medias. Pero hay algo más que el paso del tiempo erosionando. Es el propio orden de su hogar. También aparece uno de los conceptos más importantes de la cultura griega, la hibris, la arrogancia desmedida que lleva a una persona a creer que está por encima del bien y del mal, de la justicia e incluso de los dioses. Y nadie representa mejor esa idea que Antinoo, líder de los pretendientes, interpretado magistralmente por Robert Pattinson. Mientras Ulises lucha durante años por regresar a Ítaca, Antinoo se instala en su palacio, consume sus riquezas y actúa como si el rey ya hubiera desaparecido para siempre. No espera una respuesta, ya se considera vencedor. Esa es precisamente la esencia de la hibris, la convicción de que nada puede impedirte hacer lo que deseas. Por eso los pretendientes son el símbolo de un mundo que ha olvidado a Ulises y que empieza a comportarse como si su ausencia fuera definitiva. Antinoo es el que mejor encarna con mayor claridad esa soberbia que los griegos consideraban el camino más rápido hacia la caída. Cuando finalmente Ulises regresa, el problema ya no es solo llegar a casa, es descubrir si esa casa sigue tal y como él la imaginaba. En ese sentido, la Odisea no es una historia de acción, es una historia sobre la identidad después del cambio, sobre qué queda de una persona cuando todo lo que la definía ha seguido adelante sin ella. Y ahí es donde la conexión con Nolan se vuelve interesante, porque este tipo de preguntas, tiempo que transforma, la identidad que se fragmenta, el regreso que nunca es exactamente un regreso, son exactamente las preguntas que atraviesan su cine. Y por eso la elección de Christopher Nolan no es extraña. Si reduces la Odisea a su esencia, lo que encuentras es exactamente el tipo de historia que él lleva contando toda su carrera. Personaje perdido en el tiempo, percepción inestable de la realidad, obsesión que lo empuja hacia adelante. No hace falta forzar la conexión, simplemente encajan. Hay otro elemento clave en la Odisea que también ayuda a entender por qué esta historia encaja bien con Nolan. Los griegos distinguían entre dos formas de enfrentarse al mundo, la día, que era la fuerza física, y la metis, la astucia. Aquiles representaba la día, Ulises representa la metis. En la Odisea la fuerza suele ser inútil, los enemigos a los que se enfrenta Ulises son gigantes, monstruos o divinidades contra los que una espada no basta. Por eso sobrevive de otra manera, observa, engaña, se adapta, diseña estrategias cuando parece que no existe ninguna salida. Pensemos en Polifemo. ¿Cómo derrotas a un cíclope gigantesco que os tiene encerrado en una cueva cuya salida está bloqueada por una roca imposible de mover? La respuesta no es la fuerza, es la inteligencia. Y esa idea aparece constantemente en el cine de Nolan. Sus protagonistas rara vez vencen porque sean más fuertes que sus adversarios, vencen porque entienden mejor las reglas del juego. En ese sentido, Ulises encaja perfectamente en su filmografía, no como un héroe invencible, sino como alguien que sobrevive porque piensa mejor que los demás.
Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿cómo va a adaptar Nolan todo esto? Su respuesta ha sido mezclar la fantasía original con un realismo físico brutal. Olvídate de los monstruos que parecen sacados de un videojuego de efectos digitales baratos. Inspirado en el cine clásico de Ray Harryhausen, el director ha creado réplicas animatrónicas y maquetas masivas para que los peligros se sientan reales frente a la cámara. Cuando vemos el tráiler al gigantesco cíclope Polifemo, estamos viendo una figura animatrónica real de 6 metros de altura, o a los gigantes lestigones persiguiendo a la tripulación. No estamos viendo pantallas verdes, estamos viendo una amenaza física cruda y pesada que interactúa con los actores. Lo mismo ocurre con las divinidades. La diosa Atenea, interpretada por Zendaya, y la ninfa marina Calypso, interpretada por Charlize Theron, intervienen físicamente en la trama. Nolan no usa los típicos trucos de magia brillantes, ¿no? La firma de forma tangible, misteriosa y psicológica. Su divinidad no se expresa con destellos de luz o ningún aura o halo místico, sino a través de la inmensa influencia mental y estratégica que ejercen sobre un Ulises desgastado. Nolan abraza el mito original, pero lo rueda con la crudeza y la tensión de un thriller de supervivencia moderno. Cuando vayas al cine a ver la película, te sugiero que dejes a un lado el cubo de palomitas un momento y te fijes especialmente en 3 detalles que la mayoría del público va a pasar por alto. El primero es el diseño del sonido y la música de Ludwig Göransson. Presta mucha atención a cómo cambia el audio cuando Ulises está en tierra frente a cuando está atrapado en mitad del océano. Nolan suele utilizar frecuencias bajas y silencios repentinos para que sientas la misma claustrofobia y aislamiento y la inmensidad aterradora del mar que están sufriendo los marineros en sus propios cuerpos. El segundo detalle en el que debes fijarte es que la mirada y el deterioro físico de Ulises, interpretado por Matt Damon, va cambiando con el tiempo. Su lenguaje corporal varía, cómo se va encorvando y cómo su rostro va perdiendo la luz a medida que pasan los años de viaje. La verdadera genialidad de la actuación y de la dirección de Nolan no está en cómo Ulises vence a Polifemo, sino en cómo el paso del tiempo va destruyendo la mente de un hombre que solo quiere volver a lo que debió haber sido su vida, sin los horrores de la guerra ni los horrores sobrenaturales del mundo antiguo. Un tercer detalle es que en el tráiler tiene Ulises en sus manos a un cachorro. Cuando Ulises regresa a Ítaca disfrazado y nadie lo reconoce, aparece ese mismo perro Argos envejecido. Solo identifica inmediatamente a su dueño. Lleva años esperando su regreso. Lo ve una última vez, mueve la cola y muere feliz. Son apenas unas líneas en el poema, pero condensan uno de los temas centrales de toda la obra. El tiempo puede cambiar los rostros, las casas e incluso los reinos, pero hay vínculos que sobreviven hasta el final. El cuarto y último detalle del que debes fijarte en cómo la película representa Ítaca. No la mires simplemente como una isla o un destino geográfico en el mapa. Presta atención a si Nolan filma el hogar de Ulises como un lugar real y acogedor, o si lo hace parecer como una meta inalcanzable, casi un estado mental. Al final, el verdadero viaje de la Odisea no es cruzar el mar Mediterráneo, es el intento desesperado de un hombre por aferrarse a su cordura y reconstruir su mente tras haber sido destruido por los horrores de la guerra y del mar. Por último, vamos a centrarnos en hablar sin spoilers de las principales amenazas mitológicas que aparecen en el tráiler. El primer gran impacto del avance es Polifemo, el colosal gigante de un solo ojo, hijo de Poseidón. Al margen de sus cualidades sobrehumanas y su fuerza descomunal, lo verdaderamente aterrador es su crueldad y su ibris, ¿no? Lo que decíamos que era su arrogancia desmedida. En el mito, Polifemo comete el peor pecado imaginable para los griegos: violar las leyes de la hospitalidad, protegidas por el mismísimo Zeus. En lugar de acoger a los viajeros, los encierra y los devora. Polifemo representa el salvajismo indomable y el desprecio total por la civilización. Es la fuerza sin normas y la barbarie frente a la inteligencia y a la cultura que representa Ulises. Una fuerza bruta que Nolan filma con una crudeza asfixiante. Otra de las grandes sorpresas visuales que vemos en el tráiler son los lestigones, esa raza mitológica de gigantes antropófagos que diezman la flota de Ulises. El tráiler nos lo muestra con una estatura imponente, pero aquí es donde los amantes de la historia podemos poner un primer pero. En el avance, estos gigantes visten unas espectaculares armaduras de color como de acero. Sin embargo, la historia de la Odisea se sitúa a finales de la Edad del Bronce. En esa época el hierro era extremadamente escaso y se consideraba valioso. El acero ni siquiera existía, entonces el hierro, que era considerado un auténtico lujo y casi inexistente en el campo de batalla, aparece como armadura de los lestigones. Habrá que ver si se trata de una licencia artística de Nolan para darles un toque más industrial, estilo Dark Knight,
o si la película ofrece alguna explicación visual para esa elección. En cuanto al enorme remolino que aparece en el tráiler cuando van navegando en el navío, podría corresponder a Caribdis, un monstruo marino que según el mito tragaba cantidades gigantescas de agua para después expulsarla de nuevo, creando unos remolinos capaces de destruir embarcaciones enteras. Nolan lo traslada a la pantalla de forma hiperrealista, haciendo que el espectador sienta el peligro real de que el barco sea succionado a las profundidades del mar. Y justo al lado del Caribdis moraba Scylla, una criatura de una fuerza irresistible de la que el tráiler, de forma muy inteligente, no nos quiere enseñar casi nada. Nolan prefiere mantener el misterio absoluto con ella. Solo se intuye su terrorífica presencia en un plano muy rápido del avance, cuando vemos cómo un tripulante es atrapado por algo desde arriba y en un abrir y cerrar de ojos es arrebatado hacia las alturas. Una forma brillante de generar tensión sin desvelar el diseño de la criatura. En conclusión, podemos decir que por eso creemos que La Odisea puede convertirse en una de las películas más interesantes de toda la carrera de Christopher Nolan. No porque vaya a ser la más grande, ¿no?, o la más espectacular o la más ambiciosa, ya que es una superproducción, sino porque pocas historias encajan también con las ideas que lleva explotando desde hace tantos años. El tiempo que se pierde, la identidad que se transforma, la obsesión que te empuja a seguir adelante cuando todo invita a rendirse, la inteligencia frente a la fuerza, todas esas ideas ya estaban en su cine mucho antes de que anunciara esta película. Ahora solo queda ver qué ocurre cuando esas obsesiones se encuentran con el viaje más famoso de toda la literatura occidental. Cuando entres al cine, no busques una película sobre Grecia antigua, busca un espejo, porque todos, de una forma u otra, pasamos una vida luchando contra el tiempo, intentando no perder nuestra identidad y buscando el camino de vuelta a nuestra propia Ítaca. Y si después de este video consigues disfrutar un poco más de la película y entender mejor a Ulises o descubrir algo nuevo en el cine de Nolan, entonces habrá merecido la pena. Y ahora el resto del viaje os toca a vosotros. Os leo a vuestro regreso del cine. Buen viaje y que los hados os sean favorables.